De Dios, y los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 13 en adelante. Y les doy el título de esta predicación, se llama Los Despreciados. Y pues gloria a Dios por su palabra, amén. Y continuamos con esta serie continuamos con lo que es la familia, edificando una familia conforme a la imagen de Dios. Y bueno, no sé cuántos temas vayan, pero vamos a continuar con esto. Y bueno, próximamente ya viene lo que es Semana Santa y vamos a traer unas enseñanzas también sobre eso. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 15, versículo 13 en adelante. Nos ponemos en pie, hermanos. Gracias, Señor. Versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hasta aquí nos quedamos. Vamos a orar, vamos a hablar con el Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor, como familia, Señor, como piedras vivas, Señor, dentro de tu pueblo, Señor, dentro de esta casa, Señor, que es la iglesia, Señor, que somos miembros, Señor, de este cuerpo, Señor, que es a través del sacrificio de Cristo, Señor, que venimos ante ti, Señor, para decirte, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Gracias por todo, Señor. Te ponemos esta palabra, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros y a todos aquellos que llegue este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tomen asiento. Muy bien, veamos aquí. Es un título así como Los Despreciados. Y es como decir, como menospreciados también. Es un símil de lo que significa despreciados. Jesús nos está garantizando que vamos a ser aborrecidos. Si leemos el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor Jesucristo nos está garantizando el padecimiento o el sufrimiento que vamos a tener por ser aborrecidos por el mundo. En otras palabras, seremos odiados, menospreciados, despreciados por causa de seguirle y permanecer en Él. Por eso habla de permanecer también con Él. Y ahí dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Aquí habla ¿cómo es que podemos llegar a ser su amigo? ¿Cómo es que Jesús puede llegar a ser mi amigo? Cuando hacemos lo que Él nos manda. Aquí es causa y efecto. Jesús dijo en Mateo 5, 10 y 11, ahí me esperan, hablando sobre las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la justicia de Dios tiene un nombre, se llama Jesús. Según el Evangelio se le conoce, algunos lo han titulado así, el libro de Romanos, el Evangelio de Pablo. Pero no es el Evangelio, es el libro, la epístola a los romanos, que dice:
pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces nos deja ver de que está hablando de Cristo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, aquí habla que si somos vituperados por la causa de Jesús. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay una gran diferencia de padecer, sufrir por las cosas de este mundo y sufrir por causa de Cristo. ¿Cómo te digo esto? Por ejemplo, alguien puede decir en el trabajo que lo despidieron, pero es porque se la pasa ahí, vamos a decir, juzgando o predicando en todo momento. Y saben de que debe de haber un equilibrio. Es cierto que Pablo dice a Timoteo, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es cierto que tenemos que hablar la palabra, pero no solamente hablarla, sino vivirla. Sin embargo, hay algunos que se la pasan predicando en su trabajo todo el tiempo. Y hay gente que no quiere escuchar, pero hay un punto de que nos están pagando para trabajar, no para predicar. Entonces, no quiero contradecirme cuando lo que dice la palabra de Dios es cierto, pero puedo predicar más con mi actitud, con mi ejemplo, mi testimonio, que estar hablando ahí a todos. No, la palabra de Dios dice esto y dice esto, la Biblia dice esto, haciendo sentir menos a los demás. Entonces, si después por causa de la predicación soy despedido de mi trabajo y puedo decir, es que sufro persecución. No te hagas. No, porque te están pagando para trabajar, no para predicar. ¿Me expliqué en ese sentido? ¿Sí? Ok. Digo porque, bueno, si no se te prohíbe el cual predicar, yo comparto en el trabajo, sí, pero cuando se presta la ocasión, no es de que todo el tiempo estoy allí, mira, arrepiéntate. No, porque hay gente que no quiere escuchar. Y hay gente que, es más, esto no es para todos. Porque hay unos que definitivamente decidieron no hacer caso. Ahora, si yo digo, no, estoy sufriendo por causa de Cristo. No, estás sufriendo porque eres flojo y no quieres trabajar. Porque para eso te pagan. ¿Me expliqué? O sea, no podemos, me encerraron en la cárcel porque, por Cristo. No, te encerraron porque no pagabas tus deudas. ¿Me expliqué? Y no podemos acusar o justificarnos. No, es que la palabra de Dios dice esto. No. Por eso menciona esto en 1 de Pedro 4, 14 y 16. Dice, ahí me esperan, porque nos vamos a estacionar un ratito aquí en Juan. Dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ya lo dijo Jesús, bienaventurados los que sufren por causa de su nombre. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué es reposar? Algo que está sentado ahí. Dice, sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos es blasfemado. Es decir, por ejemplo, de las personas que no creen, es blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo a Timoteo. Dice que por el testimonio de algunos, ahora sí que cristianos entre comillas, es blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero por vosotros es glorificado, dice Pedro. Así que ninguno de vosotros, aquí habla la iglesia, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Habla de ser metiche. Habla de un mundano cualquiera. O sea, si te encerraron en la cárcel porque andabas malhechor, ladrón, homicida, pues pague. Es justo, ¿cierto? Es que soy cristiano. No. Si tú te paras delante de un juez y te acusaron porque salió en la cámara que entraste a robar un lugar y tú dices, oiga, es que soy cristiano. Qué vergüenza, ¿no? Mejor ni diga nada. El viernes acabo de ir a la prisión a visitar a nuestros hermanos presos y tengo que hablar, miren, a ustedes les hablo al pasito, a ellos les hablo un poquito más fuerte porque tal vez es la última oportunidad que tienen de escuchar el evangelio.
Algunos que van a estar ahí de por vida. Ahora, mi intención no es de atacar ni condenar a nadie, sino de enseñar, porque debo de mostrarlo con una actitud también correcta, como nos enseña la palabra de Dios. Pero dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice Pedro, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hay lugares donde han prohibido, por ejemplo, en Norcorea, es uno de los lugares que es el lugar que encabeza la lista de los lugares más peligrosos para predicar el evangelio. ¿Por qué? Por el comunismo, por la dictaduría que hay ahí, y que si te encuentran con una Biblia o predicando, es cárcel. Ahora sí que es como el tiempo de la persecución de los mártires en los primeros siglos. Lo que fue el primero, segundo y tercer siglo, donde el ser cristiano hablaba de que estabas firmando tu sentencia de muerte. Y por ejemplo, si te encarcelaron por predicar el evangelio, pues dice aquí, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Me bajas poquito porque hay un rebote? Gracias. Dice, volviendo a esto, el sufrir y vivir por Cristo nos aparta inclusive de la familia. Y aquí es donde vamos a acomodar ya lo que es la familia. Porque no todos creen. No, ahora me le bajaste, creo que un poquito de más. No todos creen. Porque dice, o porque no todos obedecen. Y hay una gran diferencia entre creer y obedecer. Hay gente que cree, tú llegas con tu familia y dices, no, sí, yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Pero no obedecen. Y es lo que dice Santiago, dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay unos que creen en tu casa, pero no obedecen. Y al no obedecer y tú eres obediente a la palabra de Dios, hay un choque y hay un vituperio, hay un confrontamiento. No, eres bien religioso. No se equivoque. No se equivoque, el apartarnos o eres legalista. A mí me tachan los familiares de legalista, pues digan lo que quieran. El apartarme del mundo, eso no es legalismo, ni ser religioso tampoco. Tengo que acomodar lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual. Debo de entender que mi trabajo tiene un límite, yo voy a ministrarles en sus vidas espirituales, pero cada quien, ahora sí que cada quien haga lo que, cada quien su religión. ¿Por qué? Porque tampoco debo de estar ahí todo el tiempo. No, usted obedezca. Si obedece, bien, y si no, bueno, pues cada quien su religión. Ahora, si me tachan de legalista, yo digo, yo me estoy santificando, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es santificarnos, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado. Entonces, debo de tener igual un control. Yo enseño. Ya lo demás ya es cada quien. Por eso hay una gran diferencia entre creer y obedecer. Dos cosas juntas. Mientras más te santificas para Dios, más tus familiares se apartarán de ti. Y no estoy hablando nada en particular, para que no, lo estoy diciendo, no. Tome su saco, póngaselo, y si no, pues no se lo ponga. Dice, más tus familiares se apartarán de ti y vendrá una división. Y dice, un menosprecio y un desprecio, pero no es a ti, sino por al que vive dentro de ti. Lo que dice, lo estaba diciendo el Señor Jesús. Y los invito a una escritura. Iba a compartírsela, pero quiero que la leamos juntos. Y dejan un separador ahí en Juan capítulo 15. Y aquí, si vamos a Mateo capítulo 10, es más claro que, la palabra es más clara que yo a veces. No a veces, siempre. En capítulo 10, versículo 34. Estoy en Marcos. Mateo capítulo 10. Versículo 34. Dice así el Señor Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Y qué es lo que hace la espada? Divide, ¿correcto? Es como un cuchillo. Cortas y separas una parte de otra. Dice, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Habla de qué? De una división, ¿sí? Habla de la familia, está hablando aquí de la familia. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muy bien. ¿Por qué? Porque no todos creen. Sí, tal vez tú estás... Perdón, Tal vez tú eres el único cristiano en tu casa. Y estoy hablando a lo mejor de entre hermanos, entre los primos, o tu familia es la única cristiana entre generaciones. Yo fui el primer cristiano en mi casa. A mí el Señor me apartó y ahora sí para este propósito que estoy haciendo. Y fíjense, me apartó de mi casa. O sea, yo no vivía alrededor de mis padres ya cuando yo me convertí. Entonces fue más fácil para mí. Pero para una persona o un joven que está escuchando y creyendo y vive bajo un techo religioso, tradicional, es bien difícil. Para mí ya no fue tan difícil porque yo ya, como harina de otro costal, como se dice, yo ya estaba casado, estaba aparte. Pero, o vamos a decir, una esposa que se convierte y el esposo no quiere, los hijos no quieren. ¿Por qué? Porque los confronta con su pecado y no quieren, y hay una división entre los hermanos. Tal vez pueden decir de que son cristianos, sí, pero no viven la palabra de Dios. O pueden decir, inclusive, mira, tus hijos, así de sencillo, tus hijos, no todos creen. Y déjame decirte, para que acomodes esto en tu corazón, no todos, ojalá que todos vayan al cielo, pero no todos van a obedecer. Eso es para que, no es que mis hijos, sí, tus hijos, bonitos, son bien bonitos ahí dormidos y en la foto. Pero, sácalos hacia afuera. O ¿sí sabes lo que hacen en la escuela? O en su trabajo, o qué es lo que ven cuando nadie los ve. ¿Ven? Por eso, miren, aquí es una parte. Aquí en la iglesia, pues estamos así, bien bonitos, así, bien perfumaditos. Afuera. ¿Sí? Por eso tenemos que acomodar esto. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre o más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí. Aquí no dice que por causa de andar mintiendo, robando, andar en las drogas, andar en el alcoholismo, andar manejando borracho. No. Dice, por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí, está claro, ¿no? Miren, está escrito con letras rojas. Eso significa que lo dijo Jesús. ¿Entendían? ¿Entendemos? Perdón. Entonces, dice, como dice el versículo 36, dice... El desprecio en la familia es por causa de él. Ahora regresamos a lo que es acá en Juan capítulo 15. Y en mis notas tengo así, Jesús no te escogió no te escogió a ti entre tus hermanos porque fueras mejor o para vaciar el infierno. Porque como decir, ya está bien lleno el infierno, vamos a sacar algunos de aquí. O vamos a... No, Él nos sacó porque, más bien, Él nos escogió, no porque fuéramos mejores que los demás, sino por su misericordia. Vean lo que dice aquí, dice, el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En el tiempo de Jesús, Él era maestro, rabí, le decían rabí. El maestro... aquellos que querían conocer había dos escuelas en aquel tiempo, lo que era el Talmud, todo para estudiar el Torah y todo esto desde niños. Pero llegaba a un punto los que ya querían, por ejemplo, ser fariseos, el maestro escogía
los estudiantes eran los que escogían con cuál de los maestros querían ir. A diferencia de Jesús, por eso hace esta aclaración, tal vez en nuestro tiempo no lo entendemos, pero en el tiempo de Jesús está diciendo que es Jesús el que escogió. Nos escogió a nosotros con un propósito. Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí. Recuerden de que Él cuando escogió a sus discípulos, dice, no os escogí yo a vosotros y uno de ustedes es el diablo. Ahora, fíjense, a Judas le dijo amigo cuando fue y lo entregó. ¿Cómo? Pues era su discípulo, pero pues era como quien dice su enemigo. Pero Jesús le dice cuando viene, dice, ¿a quién busca? No, pues a Jesús Nazaret, yo soy. Pero ahí en uno de los evangelios menciona que Judas se acercó para darle un beso. Y dice, Jesús lo llama amigo. Como diciendo, hola, amigo. Pero ¿por qué es que le llamó amigo? Le hubiera dicho, ay, traicionero. O le hubieran, no, pero dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir que Jesús escogió a Judas y lo apartó y le dijo, mira, cuando hagas esto y luego vienes y me das un beso. No, miren, déjenles explico. El punto es de que, recuerden de que cuando Judas ya había determinado en su corazón traicionar a Jesús, porque eso fue con premeditación, alevosía y ventaja. Él lo planificó, voy a vender al Señor por tantas monedas de plata, entonces vaya, hace un trato, entonces ya. Él ya lo había hecho en su corazón desde antes. Ya nada más faltara que lo cumpliera. Y cuando estaba en la mesa con el Señor en la última cena que se conoce, dice que haz lo que tengas que hacer, como diciendo, ve y haz lo que ya decidiste hacer en tu corazón. Él fue y lo hizo, pero lo mandó Jesús, ¿sí? Por eso le llamó amigo. ¿Sabías tú de que, dice el escritor de Proverbios, en uno de los Proverbios, dice que el justo y el injusto, o el inicuo, o el hijo de Dios, tanto como hijo del diablo, los hizo para su propósito? El libro de Romanos, capítulo 11, nos habla de que en cuanto a la elección, dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, y los dos tienen un propósito. En este caso fue Judas el que decidió. Tú decides quién va a ser tu amigo. Miren, en cuanto a la familia, tú no puedes decidir. Cuando nacimos ya estaba el papá, la mamá y tal vez los hermanos. Tú no puedes elegir, yo quiero este porque está más güerito, yo quiero este porque es más chinito. No, nacimos y ya está la familia. ¡Tarán! Ahí está la familia. Pero en cuanto a los amigos, tú decides quién es tu amigo. Tú dices, no, yo quiero juntarme con ellos, porque hay algo, hay algo que los identifica, hay algo que tienen en común. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquí Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En el caminar, ahora sí, retomando lo que es con Judas, él decidió hacerse de quien iba a ser más amigo del mundo, porque él amó más lo de este mundo, amó más las monedas y entregó y vendió al Señor Jesucristo. Entonces, recordemos esto, de que él fue el que nos escogió. Nos escogió por su misericordia. No te escogió a ti porque fueras la más bonita, el más alto, la más lista, el más fuerte, la güerita, el flaquito, sino porque eras pecador. ¿Sí lo entendemos? Él nos escogió porque éramos pecadores. Y a mí me escogió por ser desgraciado. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que no tenía la gracia. Una persona que no tiene la gracia, ¿qué lo hace? Desgraciado. Y no es con la intención de ofender.
Pero veamos qué es lo que nos dice en 1 Corintios 1, 25 y 29. Ahí me esperan, ¿eh? Dice, porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, menciona Pablo a los Corintios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos Einsteins hay aquí? Alce la mano. ¿Licenciados? ¿Abogados? ¿Doctores? Pues no. Ahora, no significa, hermanos, no significa que Dios no llame a un doctor, un abogado. No, eso no está diciendo. Porque fíjense lo que dice. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos. Quiere decir que sí había pocos, pero sí había en Corintio. Había gente muy sabia. Muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, como de alcurnia, vengo yo de la familia Monsieur de la Rivière. No. Somos Martínez, Ramírez, de todo. Ahora, no somos menos que los demás. Nuestro apellido no nos identifica como delante de Dios como ser mejores o peores, no. Sino que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, ahora sí que lo despreciado del mundo, y lo que, vamos a decir, a los que despreciaban en la familia. Tal vez tú te sentías el patito feo, el más morenito. A mí me decían el negro, fíjense. Me decían el negro y yo me enojaba. No sé por qué, pero pues yo por cómo me lo decían, tal vez con cizaña, con coraje. Negro. Y pues, ¿qué creen? A mí fue el que me escogió el Señor. No, ahora, no me escogió por ser morenito. No dice, veamos lo que dice, sino dice, de lo vil del mundo, de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerlo lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ni porque seas el más feo de tu casa te jactes, ni porque digas, yo soy cristiano. No nos jactemos, porque la gran diferencia entre nosotros y ellos es de que hemos creído. Amén. Y asumo que has creído porque estás aquí. Amén. Ahora, Él escoge gente común como tú y como yo para la gloria de su nombre. Él llama a los pobres en espíritu. Ahora, recuerden de que Abraham era muy rico, Salomón era muy rico, David era muy rico, Job era muy rico. Pero escogió Dios a ciertas personas no por su riqueza, ni tampoco por su pobreza. Pero dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita algo, que no lo tiene. Un pobre, bueno, yo soy pobre en espíritu. Tal vez puede decir de que a lo mejor tiene mucho dinero, pero también es pobre en espíritu porque no pone el dinero como su riqueza mayor, sino la presencia de Dios. Por eso habla bienaventurados los pobres en espíritu. Dice que ha venido, él dice, por cuanto el Señor me ha ungido para dar buenas a los pobres. Porque a los pobres en espíritu, que reconocemos que no tenemos, que soy insuficiente para llegar a la presencia de Dios. Y reconozco, y dice que el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, no necesito nada. Entonces no es para ti el evangelio. Amén. Ahora, con un propósito, Él nos escogió con un propósito, como lo hizo con Juan el Bautista, que aunque era menospreciado por lo que decía y por su vestimenta, dice que con cuero de camello y que se alimentaba de chapulines. Dice que, pero también era menospreciado por lo que decía y cómo lo decía, porque él era el que estaba preparando el camino del Señor. Sin embargo, él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él se vea más que yo. Y es lo que debe de ser en cada uno de nosotros los que ministramos y los que llevamos el nombre de Jesús. Que se vea Él y no nosotros. Lamentablemente está ese espíritu de plataforma que quieren que todos, que queremos que todos nos vean. No, pero que vean a Cristo en nosotros. Ese es el punto.
El desprecio o menosprecio en la familia y mayormente entre los hermanos. Vamos a adentrarnos un poquito más. Muchas veces es promovido por nosotros los padres al hacer diferencia entre ellos o ellas, amando a unos más que a otros. En Génesis 25, 28 habla de Isaac. Isaac, cuando dice que tuvo 2 hijos en el vientre de su esposa, él primero oró porque era estéril, dice, oró a Dios y Dios le oyó. Y dice que ella concibió y que dentro de su vientre había dos bebés. Y Dios le dice que había 2 naciones, le dice a la esposa de Isaac. Y luego le dice que había 2 naciones y dice, y el mayor servirá al menor. Pero vemos más adelante, dice en el versículo 28, Génesis 25, 28, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Había un propósito por qué lo amaba más, sí, porque comía de su casa, porque me da, porque amo más a este hijo que al otro. Y dice, más Rebeca amaba a Jacob. Aquí había diferencia y el error lo estaban cometiendo los padres, no solamente el padre, sino la mamá también. Porque estaban haciendo diferencia de amar a uno más que a otro. Y es donde uno puede provocar las envidias, los celos y el coraje entre ellos mismos. Y aquí es donde ya hay división. Recordemos lo que dice, que es cierto que hay divisiones a través del Evangelio. Pero también hay unas divisiones que nosotros voluntariamente las provocamos a nuestros hijos al hacer acepción de personas. En Génesis 37:3 menciona esto, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora, también da un porqué, dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Veamos que está hablando de José el soñador y porque era hijo de aquella esposa a la cual él amaba. Pero fíjense, veamos esto. Es inevitable, quiero que sean honestos, hermanos. Es inevitable de que en nosotros como padres tal vez sintamos aprecio, simpatía o cariño por alguno más que por otro o por otros. Tal vez por obediencia, tal vez porque es el más obediente y el otro es más renegado, más esto. Hay cierta simpatía. Ahora, si me dicen, no, yo no se haga. No se haga, dice, por eso tiene que reconocer. Dice, tal vez porque es el más débil, porque tal vez sufre o es el más chiquito de todos. Vamos a decir, aquí no dice por qué, aquí dice por qué amaba a José. Dice, y amaba a Israel a José porque lo había tenido en su vejez, era como su orgullo. Sí, pero eso no te debe de llevar a hacer acepción a los demás. ¿Me explico? Ahora, veamos de que debe de haber una razón por la cual tal vez estás preocupándote más por alguno. Inclusive que inviertes más tiempo, tal vez porque tiene una deficiencia física. Ahí sí no hay ningún problema, hasta los otros hijos se van a compadecer de su hermanito. ¿Me explico? Le estás invirtiendo tiempo, tal vez le demuestras más amor. Pero debe de haber un equilibrio y un balance. Tal vez porque es el más pequeño o porque es el más capacitado. Tal vez es el más capacitado que tú puedes decir, no, tal vez él es el, vamos a decir, tiene una habilidad en la cual podemos invertir más tiempo para que logre el propósito por el cual pueda desenvolver esos dones y talentos que él tiene. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Dice, pero eso no debe de llevarnos a la injusticia y menospreciar y despreciar a los demás. Mira, yo lo he enseñado y ahí te va otra vez, las herencias. Las herencias deben de ser equitativamente. ¿Sí? Tienen que ser, no, pues le toca esto, a esto y a esto. Sin hacer porque es la más grande, porque es la más chica, porque es la más bonita, la más blanquita, la más flaquita. No es así, hermanos. Tú no quieres ver o que tus hijos crezcan amargados o resentidos por el desprecio. Por el desprecio, veamos de cuáles fueron las consecuencias de que cuando amaba Israel, Jacob y a Israel, amó más a su hijo
Amó más a su hijo José. Sí, pero eso él simplemente provocó los celos y la envidia de sus otros hermanos para que ¿qué? Para que lo metieran en una cisterna y después lo vendieran y trataran de esconder el cuerpo del delito. Eso, fíjense, una mentira lleva a otra mentira. Un pecado nos va a llevar a otros pecados al no confesarlo. Entonces, ¿cuál es nosotros como padres debemos de asumir nuestra responsabilidad de ser equitativos con ellos? Que no sea porque, o inclusive el que es cristiano y con el que no es cristiano. Tú como padre debes de ser equitativo con los dos. ¿Me explico? Cuando hay uno que sí obedece y uno que no. Menciona esto la palabra, dice el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 2 hijos. Y a uno le dijo: ve y haz esto, ve y vamos a parafrasearlo para entenderlo. Ve y dale de comer a los animales. Y él dijo: no voy. Pero arrepentido, volvió y dice: sí voy, papá. Y fue. Y al otro le dijo: ve y dale de comer a los animales. Dijo: yo voy. Sí voy, papá. Y bien contenta, pero no fue. ¿Qué es lo que ahora dice? ¿Quién es el que obedeció? ¿Quién es el que, en este caso, quién es el que se llevó el galardón? El que lo hizo. Por eso digo que en la familia hay unos que creen, sí, pero hay otros que creen y obedecen. Por eso dice: sois mis amigos si haces lo que os mando. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, por eso debe de haber algo. Tú no quieres que tus hijos terminen divididos por no tomar cartas en el asunto cuando estamos en vida. Tú no quieres que al rato tus nietos estén peleándose como perros y gatos en la calle, o que se ofendan o no se guarden el respeto, no guarden el respeto a sus tíos, a sus tías, porque tú fuiste el culpable de no hacer algo equitativo en vida. Ay, que se arreglen después. ¿Sabes qué es lo que va a arreglar? Las envidias, los celos, las contiendas. Mira, por las herencias se matan. Y hay veces que no es ni tanto por el dinero, sino por el coraje que tú permitiste que se fuera gestando en ese corazón. Tanto así que aunque le des todo, no va a estar conforme, porque le va a querer quitar aun lo poco o mucho que no tenga a aquel que no le dejaste. ¿Me explico? ¿Amén? ¿O estoy hablando algo de allá del otro mundo? Ok. No se enoje, pastor. No estoy enojado. Recuerden que Dios inclina la balanza a favor de los menospreciados. Hay una escritura que yo había compartido antes, pero la voy a retomar en Génesis capítulo 29, versículo 31 y 33. Habla del mismo Jacob. Dice: y vio Jehová cuando me esperan ahí, nada más lo voy a parafrasear y lo voy a narrar. Son escrituras conocidas. Habla cuando Jacob salió huyendo después de haber engañado a su padre. Salió huyendo porque usurpó el lugar de su hermano Esaú. Y salió huyendo y llegó a la casa de Labán, su tío, en el cual pues llegó ahí a trabajar y conoció a su futura esposa, a Raquel. Y dice que desde el momento que la vio, luego la tomó y la besó y se enamoró de ella. Pero ya Labán le dice: bueno, no es justo que tú estés trabajando aquí, dime qué quieres, cuánto me cobras por seguir trabajando aquí. Y dice: bueno, pues dame a tu hija y yo te voy a trabajar aquí. Y queda en un acuerdo de que iba a trabajar 7 años. Pero tenía una hermana mayor, la cual dice que era delicada de vista. No sabemos si era tuerta, le faltaba un ojo o algo, no, bueno, tuerta le faltaba un ojo, o visca o algo, no nos deja ver las escrituras, podemos asumir, pero no sabemos. Pero total, que tenía un problema y era la mayor y no se casaba. Y según la tradición de esa cultura, era de que se tenía que casar la mayor primero y después la que sigue. No se podía casar la menor. Y ahí le hicieron un trueque, una trampa. Jacob vino pagando lo que hizo con su padre. Lo engañaron porque él engañó. Y resulta que le dieron a Lea.
Y Lea dice que era cuando ya dijo, no, pues trabájame otros 7 años y te doy a la que quieres. Y ya, le dio a la que quería y dice que trabajó y ahí otros 7 años. Pero dice que Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Y esto quiero que lo vayamos acomodando. Cuando nosotros despreciamos a alguien, menospreciamos a alguien, Dios siempre va a poner su balanza a favor de los menospreciados para ponerlos en un orden. Aún así, la escogida en la cual en este caso amaba al esposo era Raquel. Miren, Dios escogió un pueblo. Vamos a ponerlo un poquito más amplio. Dios escogió un pueblo, a los judíos. Es cierto, pero los judíos menospreciaban a los gentiles. Y ahí está, no, y a los samaritanos son perros y les llamaban peyorativos, les hablaba algo grosero. No, es que no son judíos, chusma. Y Dios siempre pone la balanza. Y esto se prendió la luz, revelación. Sube la balanza a favor de los menospreciados. Cuando los judíos menospreciaban a los demás, Dios pone la balanza. ¿Qué fue lo que hizo? Dios envió a su hijo. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, por la dureza de su corazón. Mas a todo aquel, y aquí ya nos incluye a nosotros, y dice que de 2 pueblos hizo uno. ¿A quién amaba? A los judíos. Pero ¿cómo menospreciaban? ¿A quién amaba a Jacob? A Raquel. Pero como menospreciaban a Lea, dice la escritura, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Cuando tú menosprecias a uno de tus hijos, mira, Dios pone la balanza. Cuando tú menosprecias a quien sea, al vecino, es que son negritos, es que son hispanos, es que son esto, es que son aquello. Dios pone la balanza, porque en nuestro corazón debemos de quitarnos las diferencias en cuanto al llamado que Dios nos da. Es cierto, dice, yo os escogí a vosotros, dice, yo os elegí a vosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, no porque fuéramos mejores. Al pueblo de Israel le dice, no pienses en tu corazón que te elegí porque fueras mejor que los demás, sino por la maldad de ellos. Te escogí, pero no porque fueras mejor. ¿Quién era Abraham delante de los demás? Era un hombre como cualquier otro, era un idólatra. Él venía de Ur de los caldeos, de ahí donde viene toda la descendencia de los judíos. ¿Por qué lo escogió? Por su misericordia, nada más. No era mejor que los demás. Ahora creyó y ahora se le conoce como el padre de la fe. Y dice, y es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios quiso. ¿Me explico? Nosotros estamos aquí no porque seamos mejores, sino porque hemos hecho lo que Él nos ha mandado. ¿Amén? Ok. David fue menospreciado y despreciado por su propio padre. Voy a ir tomando ejemplos. David fue menospreciado y despreciado por su propio padre al no tomarlo en cuenta cuando vino el profeta Samuel a ungir al futuro rey de Israel. Esto está en 1 Samuel capítulo 16. Dice esto. Dice, llega el profeta y luego dice, vengo a ungir porque vamos a ofrecer un holocausto y todo esto, porque Dios va a elegir entre tus hijos el futuro rey de Israel. Y dice que cuando Samuel vio al hijo mayor, que era alto, era de buen parecer y todo esto, dice, ciertamente hay rey en Israel. Y Dios lo reprendió, tú no mires su parecer, porque yo no miro su parecer, sino que yo miro el interior de su corazón. Porque Dios ya había decidido, dice, buscaré un hombre conforme a mi corazón. Y fue menospreciado por su padre, porque trajo a todos los hermanos de David, menos a David, porque era el más pequeño. Y Samuel decía, pues ni este. No hay otro, allá anda otro, allá cuidando las ovejas.
Pero ya el profeta le había dicho, tráeme a todos tus hijos. Ni su propio padre lo estaba tomando en cuenta. Tal vez tú te sientes menospreciado o despreciado porque tu padre o tu madre te abandonó. No es que mi padre, o ni siquiera quieres mencionar tu apellido, porque te has sentido menospreciado. Acuérdense de la predicación en cuanto a la identidad. Tú debes de entender ahora ya como cristiano quién es tu padre. Todo aquel que no sabe quién es su padre no conoce su identidad. Y siempre, no importa la edad que llega o los logros que llegue a tener, si no conoce de dónde viene, siempre va a encontrar un vacío, un hueco en su corazón. Pero tú debes de entender de que dice, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Debes de entender quién es tu Padre. Y el Señor Jesucristo dice, si soy Padre, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Señor, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Vemos cómo David se pudo haber amargado. Pues no me tomaron en cuenta. Pero ¿qué crees? Dios puso la balanza y escogió un hombre al que había sido menospreciado. Inclusive más adelante cuando él se levanta aquel paladín que se le conoce como Goliat, que vino a desafiar al rey de Israel, al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Dice que cuando David llegó y escuchó, ¿qué está haciendo este? No, pues cuando escuchaba que lo desafiaba al pueblo de Dios, decía, ¿quién es este perro que se pone en contra de Jehová, de Dios, el rey de los, el Jehová de los ejércitos? Y se molestó y se ardió en su corazón un coraje, un celo, que dijo, pónganmelo enfrente. Y dice que pues era chaparrito, no era tan grande, era un joven. Y dice que se enfrentó a Goliat, pero dice que cuando iba a la batalla, iba él descendiendo con su onda, Goliat lo menospreció. Dice, ¿qué acaso soy perro para que vengas conmigo con palos y piedras? Dice que lo menospreció porque era de buen padecer, era joven, era de buen parecer y dice que era rubio. Miren, ya los morenitos ya estamos descalificados. Pero Goliat lo menospreció. Y sabes, tienes que entender de que el que te ha menospreciado, ¿sabes quién estaba detrás de Goliat? Satanás. Y detrás, en este caso, detrás de los que te han menospreciado está el enemigo. Porque por eso que te mata tu autoestima, te pisotea, tú no vales nada. Por eso aquellos que no conocen quién es su Padre, llegan a esos pensamientos. Tú no sirves para nada. Mira, ni tu esposa te respeta. Mira que tus hijos esto, mira que tu esposo nunca te da las gracias. Mira que tus padres. Y viene el pensamiento, quítate la vida mejor. Porque no conoces quién es tu Padre. Pero cuando tú conoces quién es tu Padre, tú puedes decir, no temer al que mata el cuerpo, temer al que puede destruir el alma. Y ese es Dios. Y mi vida está segura en las manos del Señor. Y ahí son palabras que tú te alimentas y tú dices, porque conozco de las Escrituras, porque sé quién es mi Padre, sé quién me creó. Porque los hijos de Dios no son engendrados, son creados. Y Dios dice, hagamos al hombre y semejanza nuestra. Fue creado. Y creó al hombre y semejanza de Dios. Y perdió la imagen. Pero ahora somos creados por Dios, no somos engendrados porque alguien nos inyectó la palabra de Dios, no, porque la creímos. Y la palabra de Dios es el esperma de Dios que viene a tu vida, atraviesa tu corazón y engendra la nueva naturaleza y nacemos de nuevo. Es la semilla. Y dice que dará fruto, mencionaba aquí, no me elegiste
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo podemos llevar fruto? Solamente si tenemos la semilla, la palabra de Dios en nosotros, viva y activa, que crece. Por eso mencionaba en el versículo 15, ahí mismo, de ese mismo capítulo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué? Porque ya somos parte del pueblo de Dios. Fuimos injertados en la vid verdadera. Y lo que fluye dentro de la vid verdadera es la vida de Cristo. Ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Pero por eso somos menospreciados. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Y dice la palabra de Dios, dice que el discípulo no es más que su maestro. Dice: si fueres del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Todos aquellos pastores, fíjate, que se codean con la farándula, esos pastores que salen ahí en premios Lo Nuestro, premios aquello, premios de esto, galardones, es porque ¿qué? Porque el mundo los ama. ¿Sabes por qué los ama? Porque no los confrontan con la verdad, porque no hay verdad en ellos. Por eso el Señor Jesucristo mencionaba en el capítulo 10, dice él está hablando que yo soy el buen pastor. Dice, perdón, en el versículo 11 dice, 10:11 dice así, dice: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, mas el asalariado, que no es pastor, no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No importa, no le hace que él se codee con la farándula o se meta en la política. Es triste cuando escuchamos que un pastor se metió a la política. Ha dejado el supremo llamamiento de parte de Dios, el llamamiento de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Y se puso a la política donde se gesta la mentira, la avaricia, la codicia, la calumnia contra los demás con tal de llegar a una posición. Por eso es importante saber quién nos ha llamado, quién es nuestro amigo. Por eso Dios utiliza a toda clase de personas para llevar a cabo su obra, su propósito. Gente común como tú y como yo. Él escogió a Jacob. ¿Quién era Jacob? Era un usurpador, era un mentiroso. Te recuerdo el pensamiento. Dios nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, de lo más necio. No te sientas así: ay, yo soy el hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios después de haber creído. Pero ¿de dónde te escogió? ¿De dónde nos sacó? ¿Qué nos sacó? ¿No nos sacó de la avaricia? A mí me sacó de la borrachera, de la ira, de la amargura, resentimiento. Y a ti también, no te hagas. Vemos que Jacob había sido despreciado por su padre, porque a él amaba más a su otro hermano, a Esaú. José, ¿quién era José? ¿No era un esclavo? ¿Llegó a ser un esclavo, odiado por sus hermanos? Él escoge a quien él quiere. Escogió a Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Que no llegó a ser un asesino que asesinó a un egipcio? ¿Saben? Por eso dice el Señor Jesucristo, dice esto, en cuanto lo hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Habla de hacer el bien a los demás. Y dice, le preguntaron sus discípulos: ¿y cuándo lo hicimos por ti, Señor? Cuando visitaste al huérfano, a la viuda, al pobre, al enfermo y al preso. Y sabes, conozco gente ahí que habían sido mentirosos, habían sido esclavos del pecado, habían sido homicidas en la prisión.
pero que ahora han sido liberados porque han conocido la verdad y la verdad los hizo libres. Porque hay más gente presa dentro de las rejas de su corazón acá afuera. Creen que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Moisés era un asesino y fue menospreciado por su pueblo después de que recibió el llamamiento. Gedeón, un campesino, que él se menospreciaba a sí mismo. Esto está en Jueces capítulo 6. Cuando él se menospreciaba, cuando escuchó la voz, cuando el ángel de Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Y yo creo que volteaba para todos. ¿Soy yo? Sí, usted. ¿Un campesino? Sí, un campesino. El menor de mi familia, de la tribu de Manasés. Sí, a ti te estoy escogiendo para que vayas y defiendas y lideres a mi pueblo. Y tal vez te escogió a ti como el primer cristiano en tu casa para que vayas y lleves el evangelio a tus hermanos. Dios escogió a Jefté. Jefté era un hijo de una prostituta. Santo Jehová. No, a ese no. Él escoge a quien Él quiere. Escogió al hijo de una prostituta. Era menospreciado por sus medios hermanos. Cuando dice el Galad, parece que se llama el papá, dice que nació Gedeón y después los hermanos expulsaron a Jefté de entre ellos porque le decían, tú no vas a heredar de nuestro padre. Y lo echaron fuera porque era hijo de otra mujer. Tal vez tú tienes medios hermanos y los has menospreciado. ¿Qué culpa tienen ellos? O medias hermanas. ¿Qué culpa tienen ellas para que tú los menosprecies? Recuerda que Dios pone la balanza a favor de los menospreciados. Amén. Se va acomodando, ¿ya? Lea, dice la palabra de Dios que era una mujer de ojos delicados. Ella era despreciada por su apariencia física. Tal vez tú eres el fellito de la casa, pero ante Dios eres hermoso. Tal vez te menospreciaron. No, es que eres la chaparrita, eres el prietito, eres el gordito. Gordo. Pero Dios te escogió a ti. Y ante Dios, miren, hasta se iluminó, ¿verdad? Algo está fallando. Pero viene la palabra de Dios y nos rejuvenece. Si digo algo, a lo mejor voy a decir algo que va a ofender a mis hermanos. Pero es lo que hace la palabra de Dios. Yo todos los veo guapos y guapas. Porque es Cristo en ustedes. David era un pastorcillo de ovejas. ¿Quién era el más chico? El pastorcillo de ovejas, menospreciado por ser el pequeño de su casa. Mateo era un cobrador de impuestos y los mismos discípulos lo despreciaban. ¿Cómo hasta como que le decían a Jesús, no, no, es un ladrón. Pero era un cobrador de impuestos. Era despreciado por su oficio. ¿Cuántas veces te han despreciado? ¿Por qué? Porque soy el que barre. Porque soy el lavatrastes del restaurante. Porque soy esto, porque soy aquello. O porque soy el ingeniero. Y los menosprecias. Te cree mucho porque es ingeniero. Bueno, a él le costó. ¿Y qué si Dios lo llamó? ¿Qué si Dios llama a un ingeniero, arquitecto, un doctor? ¿Que lo vas a menospreciar porque no es como tú? Pedro era un simple pescador y fue menospreciado por el Sanedrín por ser un hombre sin letras. Fíjense, por eso dice, lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Cuando se enfrentó al Sanedrín y dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de Jesucristo. El Sanedrín dice que, ¿de dónde sabe tanto esto? ¿Por qué? Porque aprendió de su maestro. La verdadera sabiduría comienza con el temor a Dios y él tenía temor a Dios. Falló, sí, cierto que falló, pero tenía el temor a Dios. Y si tú tienes el temor a Dios, ha venido la sabiduría a tu casa, a ti mismo. Dice que era sin letras y del vulgo. Era de la chusma.
Era ahí del barrio. ¿De dónde te sacó el Señor? Mira, voltea hacia atrás. No te regresas, nada más voltea. ¿De dónde te sacó? ¿Qué no te sacó? A lo mejor de andabas pastoreando ahí las chivas, ahí en el rancho. ¿O no te sacó de ahí del barrio, del barrio más? Por eso cuando le vinieron a decir a Natanael, encontramos al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Por qué? Porque eran los menospreciados. Eran del vulgo, eran de la raza. Y de ahí Dios dijo, de aquí van a ser. ¿De dónde? En medio de los menospreciados. ¿Te fijas? Saulo era un fariseo que era despreciado por los judíos después de que se convirtió a Pablo. De que se convirtió al Señor y cambió su nombre a Pablo. Timoteo era un judío gentil, hijo de un padre gentil y madre judía. Y dice que lo tenían en poco por su juventud. ¿Sabes? A mí me han menospreciado. Y yo lo acomodé esto de hace mucho en mi corazón, pero recordé ahora en el desafío del ministerio que Chuy decía, ¿saben? Yo fui menospreciado por mi juventud cuando comencé en el ministerio. Pero Dios acomodó mi corazón. Y eso yo le doy gracias a Dios porque fue lo que hizo en mí. ¿Cómo apenas 2 años y medio ya está predicando, ya está enseñando, y ahora es pastor? Ja. Fui menospreciado. Ahora, Dios acomodó mi corazón en orar por aquellos que me menospreciaron. ¿Qué a poco? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios? Es menester hacerle caso a Dios que al hombre. Si Él me escogió, no porque yo sea mejor que ustedes, no, asumo la responsabilidad porque hay más responsabilidad. Pero me escogió no porque fuera mejor que ustedes, sino porque Él quiso. Amén. Dice, y Él constituyó maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. Porque Él quiso. El Espíritu Santo da los dones a quien Él quiere. Amén. Es que nada que habla en lengua. ¿Y qué te vas a enojar porque habla en lenguas y tú no? ¿O porque habla esto? Porque sabe mucho. Bueno, es la sabiduría de parte de Dios. Hay algunos que no, yo he leído toda la... ¿Y de qué te ha servido leer toda la Biblia? O tener doctorados. Miren, ni el título de la secundaria tengo. Eso es gran revelación. El pastor no tiene... No tengo, fíjese. Pero a Dios le agradó. Y no es jactancia. Por eso dice, nadie se jacte en su presencia. Es el ejemplo, tú eres el ejemplo. ¿De dónde te sacó el Señor? Jesús, si hay alguien que nos puede hablar sobre lo que es el menosprecio y el desprecio, recibir el desprecio de los demás, es Jesús. Si hay alguien que nos puede hablar de lo que se siente ser menospreciado por sus hermanos, recuerden de que sus hermanos no creían en Él. En una ocasión dijeron que estaba en un lugar enseñando, dijo, no, ya se volvió loco, sáquenlo de ahí. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Dice que cuando le decían, ve a la fiesta y demuéstrate, dice, porque aún sus hermanos no creían en Él, aún, ya más adelante creyeron. Fue despreciado por su pueblo, fueron los que le gritaban, crucifícale, crucifícale. Calumniado por lo que decía. Él decía, derrumben este templo, y fue calumniado, cambiaron el propósito de sus palabras. Burlado por lo que decía y por lo que hacía. Fue abofeteado por lo que no hacía. Cuando lo abofetearon, dice, ¿y por qué me golpeas? No he hecho nada malo. Si he hecho algo malo, dime. Pero como no había nada, pues lo abofetearon sin causa alguna. E inclusive abandonado por su padre por amor a nosotros. Él dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él conoció el desprecio, el menosprecio, inclusive de su padre. Que no era Dios que no lo amaba así, porque lo amaba. Pero también lo que motivó a Jesús a subirse a la cruz, a no renunciar y salir corriendo de Getsemaní, fue el amor del Padre hacia ti. De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que entregó a su Hijo. Y su Hijo, eso
wow, los amas tanto que me estás entregando. Y llevó tu pecado y el mío, fue menospreciado. En Isaías 53, 3, 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si un día te sientas así menospreciado, despreciado, lee esto. Es que estoy sufriendo mucho porque mi suegra me dijo aleluya. No importa el sufrimiento. Tal vez te corrieron del trabajo. Tal vez chocaste y perdiste toda tu casa. No sé, un terremoto, algo. Perdiste todo. Es que estoy sufriendo. El menosprecio, el desprecio de los demás. Aquí te va el secreto. Llévalo a la cruz de Cristo. Y tú vas a decir: no he sufrido hasta la carne. ¿Cuál es la reflexión de todo esto, pastor? Acomodar en el corazón el dolor y el desprecio de los demás. ¿Dónde lo vas a acomodar? Tú tienes la decisión de amargarte, pero también tienes la decisión y obligación como cristiano de orar por aquellos que te han menospreciado, los que te han despreciado. Tienes que entender el propósito de Dios en el llamado que Dios te dio. Dios te escogió no porque fueras mejor, sino por su misericordia. Tienes que decidir quién quieres que sea tu amigo. Dios, en este caso Jesús, o el mundo. Por eso dice: si fueras del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Dios no nos escogió por ser mejores, sino por su infinita misericordia. Y es por esa misericordia que somos sellados con su Santo Espíritu, que nos capacita para soportar el vituperio, el desprecio, el menosprecio del mundo y de la familia, que se oponen a Jesús y a sus mandamientos. Santiago dice así en 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, tu pastor también yo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es el momento de dejar de claudicar entre dos pensamientos, de ser amigos del mundo o ser amigos de Jesús. Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si el mundo te aborrece, te menosprecia, te desprecia por tu fe en Jesucristo, eres bienaventurado, porque no te menosprecian a ti, sino al que te envió. Tal vez te sientes excluido porque has sido despreciado por tu origen, porque eres mexicano, tal vez, porque eres latino, tal vez por tus padres, por el apellido que llevas, tu nacionalidad, tu profesión, porque eres el que lava los trastes, porque lava los excusados, eres menospreciado. Por tu apariencia física, tal vez porque eres el gordito de la casa o la flaquita de la casa. Tal vez eres menospreciado por tus propios padres, por tu estatus social, porque no eres de un apellido de abolengo, o por tu estatus económico. Pero Jesús en la cruz, siendo despreciado, menospreciado, abandonado por su Padre, lo hizo pensando en el adúltero, en la prostituta, en el ladrón, en el mentiroso, en el homosexual, en el homicida, el borracho, el idólatra, el religioso. Dios lo hizo, Jesús lo hizo pensando en ti.
y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tienes que aprender a perdonar a todos aquellos que te han menospreciado. Aunque ande en valle de sombras de muerte, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque ande afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque sea menospreciado y despreciado por los demás, yo te seguiré, Señor, porque eres mi amigo fiel. Y aunque el mundo te aborreció, moriste por mí, Señor, y por mis hermanos. Y dijo David: y anunciaré a la congregación que hay Dios en Israel. Anunciaré a mis hermanos. Hay un amigo, yo te lo presento. Tengo un amigo y se llama Jesús. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. Saber más de ti, conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, entender que en Cristo seguro yo estoy. Porque todo aquel que hace lo bueno y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tal vez te sientes menospreciado y despreciado por los demás, tal vez por los mismos tuyos. Perdónalos. Y si tal vez tú has sido el que has menospreciado y despreciado a los demás, pídele perdón a Dios y restaura los daños. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez no sabías lo que hacías porque se gestó en tu corazón amargura, resentimiento y odio hacia los demás. Pero si eres cristiano, si haces lo que Jesús dice, y que no solamente lo dijo, sino que lo mostró en la cruz del Calvario, amándote, ama a los demás, amar a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, sino si te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Ora por ellos. Tal vez ya no están contigo. Perdónalos. Tal vez tú quieres perdonarlos, pero es difícil. Debe ser difícil en tu carne, pero en el espíritu no es difícil. Y el espíritu está presto.
Tal vez has sido menospreciada por tu marido, pisoteada con sus palabras, golpeada con sus insultos. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Aunque se diga cristiano, no conoce el amor de Dios todavía en su plenitud. Tal vez te sientes menospreciada por tus propios hijos, porque no te valoran, no te respetan, o tu esposa no se somete y tus hijos te menosprecian. Perdónalos. El amor y el respeto se van ganando. El amor que me tengan como pastor, ese yo me lo debo de ganar. El respeto yo me lo debo de ganar. Denme la oportunidad de enseñarles. Yo quiero que vean el amor de Cristo en mí, como yo lo veo en ustedes. Seamos ejemplo a los demás, a un mundo que está en tinieblas. Seamos la luz del mundo. Seamos cristianos. Gracias, Padre, te doy por tu palabra, Señor, porque nos enseña, Señor, de que es cierto de que hemos sido menospreciados y despreciados por la misma familia, por el mundo, Señor, por tantas cosas, Señor. Pero a ti no te importó meter tu mano en lo cenagoso, en el lodo, Señor, para rescatarnos y sacarnos de lo más vil y despreciable de este mundo. Porque tal vez estamos hundidos, atascados en el odio y el resentimiento, por eso menospreciamos a los demás. Y nos mostraste de tu amor, así como lo hiciste con Pablo, que respiraba amenazas contra los cristianos. Y tú le mostraste tu amor, tu misericordia, haciéndole un llamamiento supremo. Y le diste una encomienda. Y la encomienda de cada uno de nosotros es ir y de vivir el Evangelio. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.